Hola gente, Yellowbean acá, y si le diste clic a este video es porque estás teniendo problemas con la materia de estructuras o adaptando tus estructuras al proyecto de taller. De esto no tenés que preocuparte porque es algo normal que no entiendas estructuras, porque es una de las cosas más complicadas y muchas veces los profesores no explican bien, me incluyo, y tampoco hay tiempo en el semestre. Voy a hacer una recopilación de las cosas en cuanto a la estructura y en específico a los voladizos. Suscríbete, perro. Ese voladizo es como algo que ahora se utiliza para volverle más lindo a algo o directamente para que se vea más estético, para que se vea un poco más imponente la construcción. Como los arquitectos dejaron de ponerle ornamentos, estatuas, cosas que se vean bonitas al edificio y después llegaron a hacer las cajas feas que conocemos. El nuevo desafío acá era tratar de complejizar estas estructuras. En vez de que se complejicen las fachadas, se vuelven más locas las estructuras. Los edificios en la antigüedad impresionaban por sus ornamentos, por su monumentalidad. La gente se quedaba viendo esas estatuas que están pegadas a los edificios porque tenían un significado y llamaban la atención de las personas que no son arquitectos. Hoy el tema de la monumentalidad se queda para demostrar que es grande, y ahí es donde entra el voladizo. Estas estructuras sin patitas. Se quedó sin patitas. ¿Qué es un voladizo? El voladizo es una estructura horizontal que puede sostenerse sin patitas. Obviamente esto tiene una definición mucho más compleja, pero te dejo acá para que leas. Esto saqué de Wikipedia. ¿Cuándo aparece el primer voladizo? Bueno, banda, aunque no lo crean, el primer voladizo aparece en el Neolítico. En estas estructuras de piedra, esta pequeña parte que sale, eso técnicamente significa que no tiene patitas, podría ser un voladizo. Y así como hablamos, es una estructura horizontal que sobresale y no le sostiene nada. Y también vas a ver este tipo de estructuras si te fijas en las mesas y en los estantes, que tienen esa pequeña estructura que sobresale. ¿Cómo se clasifican los voladizos por su tamaño? El tipo de voladizo más pequeño es la ménsula, que es solo una pequeña parte sobresaliente que sirve para sostener otro tipo de elemento, ya sea una cubierta. Un poco más grande que las ménsulas son los aleros. Tu casa seguro tiene uno. Los aleros son el resto de techo que cuelga saliendo del muro que le sostiene. Esta saliente sirve para que la lluvia no le llegue al muro y que no se humedezca. Los aleros en general son techos. Pueden ser inclinados tanto como pueden ser planos, o también pueden tener formas muy diferentes, pero siempre son cubiertas. Y por último, los voladizos, que pueden ser vigas o los son mucho más largas y por eso tienden a vibrar dependiendo de la rigidez del material. ¿Cómo se clasifican los voladizos por su función? Y quédate porque nos vamos a enfocar más en esto. Las cubiertas son los techos que protegen de la lluvia y el sol, pero no están preparados para que la gente pueda caminar por ahí. Por eso esto suele tener una forma extraña para poder aguantar su propio peso. Peatonales o de tránsito. Estos tienen una función para poder caminar por encima o incluso traslado de vehículos. Por tamaño, estos pueden ser los balcones como el que tenés en tu casa, o pueden ser también los puentes, que están conformados por una serie de estructuras en voladizo que están unidas por un elemento en el medio. Esto hace que la gente pueda pasar por ahí. ¿Cómo evolucionó la construcción de los voladizos? Como los pedazos de los techos que sobraban quedaban como voladizos, el siguiente problema era la circulación. Al inicio esto era sencillo porque para hacer un puente necesitaban un tronco, ponían de un lado al otro y ya podían pasar. Utilizaban el propio terreno como soporte, pero después tenían que pasar por arroyos o ríos más grandes. Así nacieron los puentes en ménsula, que eran estos puentes con tres elementos principales: dos voladizos a los costados y un elemento en el medio. Suscríbete, perro. Pues esto va evolucionando. Primero personas, después ya pasaba el delivery con no sé qué animal es este. Y en el cuaderno de Villard de Honnecourt ya se pueden ver dibujitos de este tipo de puente. Y más adelante ya vemos una versión mucho más pulida por Violet Leduc. Este tipo de estructuras deriva de lo que se llama arco maya o arco falso. No sé por qué se llama arco maya, porque los egipcios creo que fueron los primeros haciendo esto.
Este es el concepto de arco FAL. Se ve como un arco, pero trabaja a compresión. Este es el tipo de arco que vas a poder hacer con un Lego. En vez de que esto tenga la curva, esto se apila hasta que el elemento les une. Y si separas esto y le pones un elemento plano arriba, se vuelve un puente. Esta idea sí evolucionaría en lo que se llama el puente en ménsula. En el siglo XIX ya los ingenieros que diseñaron este tipo de puentes podían alcanzar entre 38 a 500 metros entre apoyo y apoyo. Y ahí el voladizo está en los extremos. O sea que lo que le une en el medio es esta cosita ahí. Sin ese elemento, este puente es solamente un balcón. Es la misma técnica milenaria llevada al extremo. En cuanto a los voladizos funcionales, la evolución fue un poco más tranqui y obviamente relacionada a los edificios. De ventanas que podías apoyarte, mirar y sacar tu cabeza afuera, se pasó esto a los pequeños balcones. Pero el precursor más directo de la caja voladora es el jetty, que el jetting es una técnica antigua europea, donde el piso de arriba es más grande que el piso de abajo. Sobresale un pequeño voladizo. Y eso va subiendo a medida que suben los niveles. También hay una versión de este tipo de casas en Estados Unidos. Estas casas se llaman las casas estilo Garrison. ¿Qué eran las casas Garrison? Garrison Houses eran casas que por su nombre, guarnición, son casas de carácter militar o defensivo, pero no eran fuertes. En apariencia se veía como una casa común y en tiempos de paz se utilizaban como casas para familias, pero también estaban construidas como fuertes para poder proteger a las familias en tiempos de guerra. Y estas casas tienen esa estructura tipo Yeti debido a su familiaridad con las blockhouse. Blockhouse. ¿Qué es un blockhouse? También llamado blockhouse, es un fuerte. Tenían un uso para artillería y trinchera para disparar por arriba y que no les vuelvan a disparar a ellos, protegiéndose. Y sus voladizos de estructura tipo Yeti vienen directo de las torres fortificadas europeas. ¿Cómo se clasifican los voladizos según su función? Los voladizos funcionales sirven para que la planta alta sea más grande que la planta baja y que pueda sacar un poquitito la cabeza para poder mirar afuera. Estos se clasifican en balcones. Estos son abiertos y generalmente son miradores. El Yeti chiquito era la técnica que se utilizaba en Europa para poder agrandar la planta de arriba. Y a diferencia del balcón, este es completamente cerrado. El Yeti grande, o como me gusta decirle, Flying Yeti. ¿Y dónde van a encontrar este tipo de clasificación? En ningún lado, solo acá. Yo nomás le pongo esos nombres. Suscríbete, perro. Este es el mismo concepto del Yeti chiquito, pero a lo grande, y la versión contemporánea, como se usa ahora, que son esas cajas grandes, pero vamos a decirle Flying Yeti. Historia de los voladizos en las casas modernas. Primero, de aleros a balcones, los voladizos no cumplían una función tan importante. Un ejemplo de Yeti chiquito moderno sería este de Adolf Loos o la Ville Savoie de Le Corbusier también, que tiene una salidita chiquitita, un Yeti chico. También en el diseño de mobiliario con Mies van der Rohe, una silla en voladizo. Y así con las nuevas tecnologías el Yeti iba creciendo. Y acá vemos la casa Lovell de Richard Neutra en 1929, otro ejemplo de Yeti más grande. Esto después se volvió un vicio para los arquitectos y siempre buscaban agrandar los voladizos. Primero hacia el lado de los techos, que era lo más fácil primero para descubrir. Acá hay unos cuantos ejemplos y luego esto se iba a las superficies planas caminables como los balcones. Un ejemplo de gran voladizo, y creo que era el más grande de su época, era el de Frank Lloyd Wright en la Casa de la Cascada, que ahí te dejo un video si no conoces la historia. Sí. Siempre buscaban agrandar los voladizos a través del concepto más sencillo y el primero de todos, que son los techos. Primero haciendo cubiertas enormes con superficies plegadas o de formas raras que les permitan ser lo más largas posibles, y después esto evolucionaba en superficies caminables. En 1950 después tenemos un intento con Lina Bobardi de soltar un poquitito la caja fuera del pilar, así como Le Corbusier, y en 1956 tenemos la casa Leonhardt. Era como la casa Farnsworth, pero con una saliente y con unas patitas que le sostenían para que no se caiga. Igual tenía como un voladizo más o menos de 3 metros, pero acá empieza ese concepto de esa caja flotante. Este sí ya es un Flying Yeti. Mies, en el tiempo que se escapaba de Alemania, ya dibujó esta idea, pero nunca hizo, así que punto para Johnson.
Siguiendo con ejemplos de voladizo, en 1956 tenemos este voladizo de acá que hizo Lina Bobardi. Luego tenemos en 1964 a Pablo Méndez da Rocha con su super casa Butanta. Y João Filgueira Limas, alias Lele, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Primero tenemos el voladizo con esta casa y luego literal con un edificio tipo puente ménsula. Creo que hasta ahí nomás ya tenía que evolucionar lo que es el voladizo. Los otros ejemplos que di son estructuras interesantes, pero para entender esos principios básicos del Flying Yeti vamos a utilizar la casa Leonhardt como estudio. Esto es algo simple, en este caso toda la parte de atrás tiene un peso mayor, porque ahí están todas las partes privadas, baños, todo lo que pesa mucho está hacia esa zona, toda la parte material de la arquitectura, que justamente sirven como contrapeso para la parte que vuela, que es la parte más liviana, donde están los muebles, vidrios, toda esa estructura de pabellón. Siempre la estructura de pabellón, que sería vidrio, techo y piso, es la que vuela. Luego, al final, esta estructura tiene dos patitas de apoyo. Esas patitas son las que hacen que la estructura no tiemble. Los voladizos siempre van a vibrar, siempre van a temblar. No importa que el material sea ultra rígido, igual siempre va a tener vibraciones. Entonces un voladizo siempre vibra. ¿Cuál es el secreto de los voladizos? El secreto es la imagen y la perspectiva. Por más de que la entrada de la casa se vea así, una perspectiva poco impresionante, hasta fea, entonces los arquitectos siempre van a sacar la foto, siempre van a mostrar la obra donde tiene sus mejores atributos. Voy a mostrarles la foto de esta casa, por ejemplo, que es pésima, pero si me doy la vuelta hacia esta perspectiva se ve espectacular. Otro ejemplo, el secreto número 2 del voladizo es que siempre va a tener un contrapeso más grande que el voladizo. Este es el mismo caso de la casa Leonhardt. Acá hay otro ejemplo, la Torre Mare Nostrum. Y por último, en Latinoamérica, el edificio UNASUR. El tercer secreto de los voladizos es si el apoyo es menor que la superficie que vuela, significa que la estructura es más rígida. Un ejemplo del maestro Richard Rogers, donde prácticamente se apoya por el suelo poquitito, el resto ya vuela todo. ¿Cómo lo hace y cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Con una estructura más rígida y tensa. Todo lo que vimos hasta ahora estuvo muy bueno, pero ¿para qué sirven los voladizos? Los voladizos sirven para dar una emoción al visitante, para encontrarse con algo inesperado, que muchas veces parece que no tiene lógica, pero si viste todo el video vas a entender. O la emoción de caminar sobre una estructura que está sostenida solamente por dos soportes. Los voladizos justamente son una sensación de vuelo en la arquitectura, tanto sea en la fachada como en el interior. Una oportunidad de tener espacios sin pilares y a la vez techados. Un espacio natural donde pueden entrar las plantas, donde puede ser piso. Es un espacio completamente libre y versátil para que puedas hacer lo que vos quieras. Gracias por ver el video. Esta sería mi clase introductoria de la parte de estructuras para principiantes, enfocado a la parte de taller específico, clase de voladizo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, perros. Dejen sus comentarios y preguntas. Para el siguiente video voy a hablar más de cómo usar los voladizos para espacios públicos y edificios públicos. Y también de que si no usamos bien los voladizos puede pasar lo que le pasó a Frank Lloyd Wright en este video. No olviden de dejar sus preguntas y suscríbanse, perros. Chau, chau.